resplandecerá a todo el que clamando está, y el que lo busque encontrará. Tu amor me alcanzó, se derramó sobre mi corazón. Puedo cantar la más bella canción, pues Cristo vive en mí. Manito, buenas noches. Para todos, muy buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, buenas Que si yo noches, puedo José empezar Luis. el otro mes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Para a todos los que están mirándonos en este momento por todas las redes sociales, en los cuales estamos enviando toda esta información, todas estas reuniones. Muy buenas noches. Hermanitos, el día de hoy, con este encuentro que tenemos caminando con Jesús, vamos a mirar un tema que se llama siguiendo las huellas de Jesús. Para todos ustedes, ¿qué es una huella? ¿Qué significa una huella para ustedes? Alguien que me quiera de pronto decir qué es una huella. Una marca que va quedando, puede ser. Una marca que se hace. ¿Quién tiene otra? Es una marca que se hace con el pie. Sí. No necesariamente. Si usted le da un cabezazo, le queda la huella a la cabeza. Bueno, también es una marca que se hace con la cabeza. Es una marca. Es una marca, una señal, una figura que va quedando en una superficie a la cual le ejercemos una presión. Eso más o menos es lo que es una huella. Entonces, para una pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros, ¿seguimos nosotros las huellas de Cristo? Es una pregunta que de pronto muchos nos hemos hecho y nos estamos haciendo. ¿Será que nosotros sí seguimos las huellas de Cristo? Jesucristo enseñaba no solamente con palabras, sino también con sus obras. Vivió como un carpintero y llevó una vida de gran actividad física. El ejemplo que nos dejó en esa vida activa, ¿qué lecciones nos enseña y cómo podemos seguir sus huellas? Vamos a ver un bosquejo muy rápido de cómo vivió Jesús, cómo era Jesús. No nos vamos a profundizar mucho en ese tema, sino en las cosas un poco más relevantes. Cada uno nos hemos preguntado por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino al mundo como un rey, como un monarca, como alguien exaltado, alguien privilegiado, sino como un carpintero. Nació en un pesebre. ¿Por qué no vino como un sabio? ¿Por qué no vino como una persona famosa de los de Grecia, los de Roma? Esas preguntas nos las hacemos muchas veces y he escuchado a muchas personas que siempre dicen eso, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué vino en esa forma? ¿Por qué no vino como un monje y que se hubiera enclaustrado en un monasterio? O sea, nos hemos preguntado por qué Jesús pasó su niñez y su juventud en unas tierras, en unas montañas de Galilea, y por qué no en una sinagoga de Jerusalén, allí compartiendo la palabra de Dios con toda la sabiduría, con todo el poder de Dios que es y que tiene. ¿Por qué no estaba en esa sinagoga?
La palabra de Dios nos dice que vino como carpintero. Pasó muchas horas de joven aserrando y puliendo tablas, taladrando agujeros, tallando y haciendo la talla en la madera. También pudo haber estado como un constructor en las tierras donde no estaba escasa la madera, porque pues era su profesión, era la carpintería, hacer casas, hacer puertas, hacer toda esa clase de trabajos. Inclusive su padre fue muy famoso en la parte de la carpintería. Él tallaba muy bien la madera y tallaba bien esas puertas de esos, de las casas de los reyes y todo eso. Él las tallaba y lo buscaban mucho para que hicieran ese tallaje. Obviamente Jesús aprendió de su padre. Entonces, todo eso lo hacía como constructor y probablemente trabajaba también la piedra. Si tallaba la madera, ¿por qué no podía tallar también la piedra? ¿A qué voy con esto? De que Jesús también, en medio de este trabajo, que se necesita mucha energía. ¿Quién de ustedes le ha dado la mano a un carpintero o a un constructor? Tiene una mano fuerte, tiene una mano pesada. Y así era Jesús, una persona recia, musculosa y de manos fuertes. Jesús también caminaba para movilizarse de un lado a otro. En esa época, allí no había ni moto, ni 4x4, ni nada de eso, sino allá a pie limpio, caminando para llegar a cada uno de los sitios de los cuales él necesitaba desplazarse. Y como costumbre, viajar hasta Jerusalén a los días santos, a la Pascua, en Pentecostés, en las fiestas, en todas las fiestas religiosas que se hacían en su época. Más o menos Jesús caminaba en el año por ahí unos 1.600, 1.800 kilómetros en el año. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús se ejercitaba caminando. Cuando empezó su vida pública, también caminaba. Obviamente, cuando tenía que desplazarse de un puerto a otro, pues iba en las barcas de los pescadores. Entonces, Jesucristo emerge en las páginas de la Sagrada Escritura y que dejó un ejemplo para cada uno de nosotros, que siguiéramos sus caminos, sus pisadas. Eso nos lo dice en Primera de Pedro 2, versículo 21. Que sigamos sus caminos. Fue un individuo físicamente activo. El hombre se movía, caminaba, trabajaba. Ahora bien, ¿qué motivo tendría él como salvador de la humanidad para elegir un estilo de vida activo? ¿A qué fin? ¿Con qué fin lo hacía? Como muchos hemos pensado a lo largo de todo este tiempo, una vida como la de Cristo tendría que ser una persona estudiosa, de oración y meditación y contemplación, así como lo somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos la pasamos estudiando, orando, meditando y contemplando a Dios. Si es una persona con esas características de así como es él en su oración, dando sus enseñanzas a sus discípulos, tendría que ser con esas características, pero no. Él trabajaba con su padre como carpintero. Ya cuando inició su vida pública, se movía caminando a cada una de las ciudades, predicando su palabra. ¿Cuál era la condición natural y espiritual de Cristo? ¿Y qué principios determinaban su conducta física? Vamos a ver más o menos una perspectiva mental de Jesús. Los principios que determinan la perspectiva de Cristo respecto a la vida se encuentran en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y enseñó que guardando esos mandamientos de mi Padre, debemos hacer lo mismo cada uno de nosotros. Lo dice en el evangelista Juan, capítulo 15, versículo 10. Si yo guardo los mandamientos, ustedes también hagan lo mismo. Guarden sus mandamientos. Jesucristo entendía perfectamente el propósito de los mandamientos. ¿Cuál era el propósito de los mandamientos? Promover el bienestar del ser humano. Promover el bienestar del ser humano. No olvidemos que Dios le entrega las tablas a Moisés y antes Jesús en Deuteronomio 4:40, y lo repite en el capítulo 5 y 29, que le dice, guarda sus estatutos y mandamientos para que te vaya bien y prolongues tus días. Le está diciendo Dios a Moisés que guarde esos mandamientos y estatutos para que te vaya bien y prolongues tus días. Obviamente te vaya bien ¿a quién? A ti y a toda tu familia y todos los que guarden esos mandamientos. Las escrituras también afirman que Jesús tampoco pecó. Fue un hombre sin pecado. Y lo confrontamos en Hebreos 4:15. El pecado se define como una infracción a la ley. O sea, Jesús no rompió la ley. No quebrantó ninguno de los mandamientos. Jesús sabía que la Biblia había que tenerle obediencia a las leyes de Dios. Dios te daría salud y larga vida y prevendría el desarrollo de enfermedades. Eso lo dice en Éxodo 15, 26 y Deuteronomio 28 del 2 al 4. La obediencia a las leyes de Dios traería salud y larga vida y prevendría el desarrollo de enfermedades. Como hijo de Dios, con su conocimiento de la creación, Jesús entendía que el organismo del conocimiento conocía el organismo humano, al igual que el universo. Al funcionar conforme a las leyes físicas, al quebrantar esas leyes, traería problemas físicos, entre ellos la enfermedad y la muerte prematura. Entonces vamos al ejemplo de por qué se ejercitaba Jesús. ¿Por qué caminaba tanto? ¿Por qué se movía tanto? ¿Por qué trabajaba y hacía tanto ejercicio dentro de su trabajo? Porque pues en ese tiempo no teníamos ninguna máquina electrónica que le pudiera ayudar. Entonces Jesús se ejercitaba y lo dice la palabra de Dios. El que practique mis leyes y no las quebrante, tendrá larga vida. Y una de esas leyes era cuidarse físicamente. Jesús llevó una vida físicamente activa como ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Él sabía intuitivamente que la ciencia moderna solo recientemente ha confirmado, después de millares de estudios, que el ejercicio es una necesidad corporal y que no ejercitar el cuerpo es quebrantar las leyes físicas que Dios estableció. El estilo de vida elegido por el Salvador no fue algo que decidió arbitrariamente ni accidentalmente. Preguntamos, entonces, ¿por qué vivió así? Eso se los dejo ahí de incógnita. Hermanitos, vamos, todos tienen la palabra de Dios ahí. Los voy a invitar a que busquemos
el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Vamos a leerlo y vamos a meditarlo, vamos a contemplarlo, vamos a llevarlo a nuestro corazón y vamos a mirar cuáles son aquellas huellas que nos deja Jesús en esta cita bíblica. Vamos a ir mirando qué huellas nos deja Él en esta cita bíblica. Ya sabemos el término de huella, ya sabemos que vamos nosotros a mirar cómo Jesús, cómo caminamos con Él, cómo Jesús nos deja esa huella en las Sagradas Escrituras, en sus evangelios, a cada uno de nosotros. Entonces, si alguien ya tiene la cita lista, la cita bíblica lista, puede abrir su micrófono y podemos empezar la lectura. ¿Quién me colabora? O sea, ¿qué lectura es? Qué pena. Lucas 4, del 1 al 13. Del 1 al 13. Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al elero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Para todos quedó claro o hay necesidad de volverla a leer? ¿Sí? ¿Me escuchan? Excelente, todo claro. Sí, excelente. Sí, quedó claro. Correcto. Entonces, esta palabra de Dios es cuando Jesús se va después de ser bautizado por Juan Bautista. El Espíritu Santo lo llama a que se retire al desierto durante 40 días, hacer la preparación para lo que el Señor lo tenía destinado. Señor Dios lo tenía destinado. Él va y se prepara en ayuno 40 días. Se retira al desierto donde pasa allí 40 noches, también 40 días, para sacrificándose en las penurias del hambre y en una dura preparación para lo que tenía que enfrentar. Una misión durísima. En esta parte, el Señor nos enseña a prepararnos para enfrentarnos a una actividad o a un
encuentro que tengamos duro y fuerte. Nos prepara a ese camino. Las cosas fuertes, digámoslo así, en oración, cuando uno está en oración y de pronto hay actividades ¿qué le digo yo? Que el demonio está metido en esas cosas. Muchas veces con una oración sencilla no podemos sacar muchas cosas en oración. Hay que hacer ayuno y oración, las dos. Y Jesús se los dijo a los discípulos cuando tuvieron que sacarle un demonio a una persona y ellos no pudieron. Dijo, esas cosas no salen así, tienen que hacer ayuno y oración. Aquí Jesús se prepara para ese encuentro grande y una misión grandísima que era entregarse por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y ser crucificado. Dios ya sabía qué le iba a pasar a su hijo, con por qué lo iba a entregar de esa forma. Y Jesús también ya él sabía y por eso él se estaba preparando con esta actividad. Pero ¿qué pasa allí? En ese momento de hambre, 40 días sin comer, tiene una debilidad. Y ahí es cuando entra este otro personaje, que es el demonio, el diablo, y se aprovecha para mirar esa debilidad y por ahí se va entrando a decirle todo lo que le dijo. Pero el Señor no flaqueó en ningún momento y le contestó con palabra de Dios. Se defiende con palabra de Dios. Y no pudo. ¿Y qué dice al final? Al final del texto, dice, acabada la tentación, o sea, cuando se fue el demonio, el diablo se aleja hasta un tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Cuando vuelva y baje la guardia. Cuando volvemos nosotros, esto es un gran ejemplo para cada uno de nosotros cuando estamos en un momento de oración, estamos en un momento donde nosotros estamos como relajados y estamos orando y todo esto y sabemos que de pronto no nos está pasando nada, pero llega el momento en que uno flaquea y por ahí se mete y empiezan a ver las murmuraciones, a ver muchas cosas y todo eso y por ahí se nos mete la aquel. Pero si nosotros lo dejamos entrar, pues ahí vienen las dificultades. Pero ¿qué hizo Dios aquí? Él se protegió con la palabra de Dios. Esa es una espada de doble filo que puede protegernos en todo momento. Por eso, hermanitos, vamos a mirar este texto de Lucas 4, del 1 al 13. ¿Y qué les voy a hacer esa pregunta? ¿Qué huella te deja Jesús en esta cita bíblica? ¿Qué huella te está dejando Jesús en esta cita bíblica? 2, segunda pregunta, para que la apunten y vamos a dar un momento de espacio para que ustedes vayan apuntando y poder hacer una eh, pequeña charla y pues, que podamos compartir cada una de las cosas que ustedes van a sacar de este texto. Segunda pregunta, ¿qué huellas me han marcado en mi vida? Tercera, en tu vida, ¿qué personas te ha dejado una huella buena o una mala? Cuarta pregunta, ¿tú has dejado alguna huella en alguna persona?
La primera, que es la más sencillita que estamos hablando sobre el texto, vamos a preguntarle a quién, a ver, quién quiere hablar, ya, ah, no se esconda. Laura, Sí, con la cita bíblica. ¿qué huella te deja Jesús en esta cita bíblica? La huella de que siempre debemos hacer lo correcto, no dejarnos tentar por el enemigo. Permanecer siempre firme a la palabra de Dios. Sí. Rigo, ¿le quiere compartir algo? Ayúdeme. Hay algo importante y es que muchos descuidamos, empezando por mí, y es precisamente lo que Jesús estaba haciendo ahí, ¿no? El ayuno y la oración. Ujú. Precisamente es eso lo que nos prepara para enfrentar, aunque no lo creamos, pero, y yo sé que muchos hemos tenido esa experiencia de ayunar y de orar, yo también la he practicado muy pocas veces, pero eso lo fortalece a uno, y en ese momento en que he hecho eso de ayuno y oración, se presentan muchas situaciones que le tienden a que se interrumpa eso, a procurar que ese encuentro con Dios o ese ejercicio siguiendo precisamente la huella de Jesús no se haga. Entonces también me marca eso de recordarme, oye, tienes que ayunar, tienes que orar. Gracias, Rigo. Cecita, ¿qué huella te ha dejado esta cita bíblica? Para mí es claro, José, que como dicen en nuestros preceptos cristianos, por nuestras propias fuerzas no somos nada. Muchos nos creemos autosuficientes o hablamos, es que yo puedo, o nunca tenemos en presente a nuestro Señor o la fortaleza que nos puede dar el Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas somos débiles ante el pecado, caemos fácil, somos sometidos y nos doblega fácil. Aquí es la preparación espiritual para la gran batalla espiritual que tenemos contra las ansias del demonio o contra lo que nos rodea. Si nosotros no tenemos en cuenta a la bendición de Dios o el buscar esa espiritualidad o ese camino de rectitud, de santidad, por eso somos presas fáciles de caer en la maldad, de abrir la puerta a la maldad y seremos débiles fácilmente en cualquier tribulación o prueba que se nos presente. Cualquier prueba puede ser, no sé de qué modo lo puedo decir, de alguna enfermedad o de alguna tentación que uno tenga. Caemos, caeremos muy fácilmente, sutilmente. Nuestro Señor nos enseña que esa preparación espiritual es necesaria en nuestra vida. Sin esa preparación, no hay nada que podamos hacer contra el pecado. Debemos de tener una preparación. Y nos enseña es que es con sacrificio, con dedicación y persistencia en que debemos luchar para no caer en tentación. Eso es lo que me deja la huella. Ese caminar en persistir, en resistir al pecado. Dice, resistan al pecado, luchen contra el pecado, porque estamos dados, yo le decía de pronto en alguna charla alguna vez, que nosotros los seres humanos, por nuestra parte humana, estamos dados al pecado, como por ese instinto humano, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de la oración, con ayuda de la palabra, de la oración, de la comunión, de la congregación, como estamos aquí reunidos, Él nos enseña que debemos de prepararnos para esa batalla espiritual. Y esa huella es en el caminar de buscar la espiritualidad y de ser persistente en la salvación de nosotros. Esa es la enseñanza. Bien, Cecita. Mile, ¿nos quiere compartir algo? Bueno, a mí esta palabra sumando a lo que ya han dicho, ¿no? Me enseña que debemos tener conocimiento de la palabra de Dios para estar seguros, para estar firmes, para estar tranquilos. Si no conocemos la palabra de Dios
y llega la tentación, fácilmente podemos caer. Entonces, es como lo primero que puedo aprender de esto y recordar que tenemos que estar siempre alimentándonos de su palabra. Y me enseña también que nosotros debemos guardar la calma y ser prudentes. Yo creo que nosotros en la cotidianidad fácilmente y por pequeñeces a veces nos irritamos, ¿sí? Y Jesús estuvo al frente del diablo y él siempre estuvo tranquilo y muestra esa prudencia y esa sabiduría tan grande de poder responderle de la manera más serena al diablo, ¿sí? Y yo creo que pues nosotros a veces por una cosa que escuchamos y no nos gusta, no estamos de acuerdo, de pronto nos alteramos o reaccionamos de una manera inadecuada. Entonces me parece que ahí nos enseña también el guardar la calma y el ser prudentes, decidir las cosas simplemente como se tienen que decir y como son. Gracias, Mile. ¿Quién más? ¿Orlandito se salió? ¿Orlandito Barrera? Muy buenas noches, disculpen la tarde, pero Tranquilo. esta tarde estuve meditando bien ese pasaje y yo creo que es un pasaje donde le deja a uno mucha huella, ¿verdad? Empezando de que uno piensa que la tentación es un pecado, ¿no? Y no, porque es hasta ahora la tentación. Ya caer uno en la tentación, sí, ya cae uno en el pecado. Entonces, vemos cómo el Señor fue tentado 3 veces por el demonio. Y él, pues, con su oración y con su palabra, no cayó en esa tentación. Entonces, ahí nos vemos marcados nosotros de que a toda hora tenemos que estar de la mano de mi Dios, estar uno en oración, estar uno, porque, porque como dice en la parte final de que llega esa tentación hasta un tiempo oportuno. Ya cuando uno cae en esa poca fe, en la fe, cuando ya uno no tiene fe o alguna cosa, entonces es cuando ahí llegan las tentaciones y cae uno fácilmente. Entonces, la enseñanza que me deja esta cita es, la huella que me deja es que tentación no es pecado y que uno cae cuando ya está alejado de mi Dios, o tiene poca fe. Gracias, Orlandito. Jorge, ¿qué huella le trae esta cita? Pues eso me deja claro casi lo mismo que ha dicho, que dijo José Cítar, que es que tenemos que prepararnos para poder responder de la forma correcta ante las diferentes situaciones que se nos puedan presentar, ¿no?, en todo momento en la vida. Jesús estaba preparado y gracias a eso, todo lo que el demonio le dijo, él supo afrontarlo y responderle así como el demonio se lo decía de forma casi que de ley, le nombraba algo que iba a pasar, así mismo Jesús le respondía igualmente. Entonces, después de las 3 veces, pues el demonio se dio cuenta que por más que siguiera, iban a responder de la misma forma y se fue. Pero esa preparación tiene que estar todo el tiempo, no podemos bajar la guardia, porque ahí nos dice al final, se fue hasta otra ocasión. Eso no quiere decir que partió, que nunca más volver. Se fue hasta otra ocasión. Entonces, igual tenemos que seguir estando o seguir preparándonos, porque en la siguiente ocasión será posiblemente más difícil y pues igual tendremos que saber afrontarla y defendernos de esas situaciones complicadas que no son de Dios. Gracias, Ojito. Mauricio, Fercho, ¿quieren dar un aporte? Ramos. Pues mientras que
Mauricio activa el audio porque lo tiene en silencio. Entonces, no. ¿Qué huella me deja este? ¿Me escucha, José? Correcto. Bien. Pues, como dice usted, hay que seguir los pies del maestro, ¿no? Antes de conocer a Jesús, vivía en el mundo y seguía muchas huellas equivocadas. Cuando realmente sentí la gran felicidad en el encuentro personal íntimo con Jesús, pues la primera huella que, que me adherí a Él fue el amor que me transmitió inmediatamente, un amor que de pronto me hacía falta de padre. Pero con respecto a esta cita bíblica, en síntesis es que en el desierto, a pesar de la tentación, a pesar de la dificultad, a pesar, como siempre he dicho yo, mandar todo para el carajo, Dios nos habla. Y uno siempre dice, pero ¿por qué? Pero ¿por qué estoy tan irritable? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy tan depresivo? ¿Por qué me quiero encerrar? ¿Por qué? Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia, nos está hablando. Nos está hablando totalmente en ese desierto que pasamos todos. Dice el enemigo, el diablo, Satanás, el acusador, él dice los que saben de Biblia, el que hace tropezar. Satanás es el que hace tropezar al cristiano, es el que hace tentar al buen samaritano, el que nos hace tentar a nosotros. Le dice, póstrate conmigo y yo le daré todo. Y dice Jesús, no, yo ni siquiera me voy a servirme a mí mismo. No tengo ese derecho. A pesar de que él tenía toda la autoridad, a pesar de que él era hijo de Dios, a pesar de que él podía sanar, curar, a pesar de que tenía el Espíritu Santo, mejor dicho, vivito porque fue bautizado, aunque no era necesidad de bautizarse, pero estaba en ese Espíritu Santo porque el mismo Espíritu Santo lo arrebató y lo mandó al desierto. Pero Jesús se negó a sí mismo. Y esa es la cuestión que, hermanos, tenemos que negarnos a sí mismos. Todos nosotros nos creemos altivos, nos creemos como engreídos a veces, porque tenemos un trabajo, somos seguros en lo que hacemos y realmente cometemos, o por lo menos yo cometo ese error de creerme a veces mejor que los demás inconscientemente. Y el Señor me hace recordar eso. Entonces, ¿y qué es lo que ofrece el enemigo? El poder, el tener, el cada día sentir uno que tiene uno el poder y el control de todo. Pero para poder salvar, y yo voy a utilizar una palabra que de pronto es que para nosotros, la comunidad Sagrada Familia, para poder salvar a las familias, para poder salvar a todos esos muchachos y toda esa cuestión, Jesús nos da una enseñanza, que es que tenemos que sacrificar el poder que tenemos nosotros, rebajarnos, es necesario sacrificar nuestro poder y sacrificar eso para salvar a los demás. Jesús sacrificó su poder, ¿sabe cómo? Y ustedes saben muy bien, en la cruz. Nosotros, ¿qué sacrificio estamos haciendo para salvar a las demás familias? He dicho. Muy bien, Berchito. Mauricio. Bueno, hermanitos, yo de esta tarde estaba tratando de meditar esas palabras
pues es muy, muy consecuente en las enseñanzas que hemos vivido de la espiritualidad, de los mandamientos y de la experiencia de Jesús en este encuentro de la tentación que nos plantea el Evangelio de Lucas. Hay cosas que son importantes como para tener en cuenta. Esos 40 días que va Jesús al desierto, de alguna manera hay una prefiguración de los 40 años del pueblo de Israel, en el cual él va, camina, pero que de alguna manera cae en el pecado, en la tentación de la idolatría, y es tentado también por el demonio y cae en el pecado. Bueno, 40 años errante tratando de encontrar ese lugar que Dios tenía preparado para ellos. En este evangelio, el evangelista nos dice que es conducido por el Espíritu Santo durante 40 días al desierto. Y el desierto como el lugar en el cual nosotros podemos, como seres humanos de naturaleza humana, que era la condición también que tenía Jesús, el Hijo de Dios, era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre, fue conducido al desierto, pero de una manera distinta, porque primero que todo, ese lugar del desierto era un lugar en el cual estaba en intimidad con Dios, guiado por el Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno. Bueno, un momento de purificación, un momento de estar apartándose de todo para empezar su vida pública. Allí, el ser humano como hombre, Jesús como hombre, dice la palabra de Dios que sintió hambre. Y esto nos demuestra también que de alguna manera es una de las necesidades nuestras como seres humanos, sentir hambre. Y eso es lo que la palabra nos quiere enseñar en esta noche. Jesucristo también, a pesar que era Dios, esa naturaleza humana lo hace sentir hambre. Y hay tres cosas de las cuales todos hemos nombrado y son muy importantes. Esas tentaciones del demonio son el poder, el tener y el placer. Debilidades por las cuales nosotros, por nuestra naturaleza, caemos fácilmente. En nuestro deseo de tener, en nuestro deseo de ser poderosos, y todo se nos coloca tan vez y hemos tenido la experiencia de haber tenido esa tentación en algún momento delante de nosotros, pero que ha roto nuestro corazón, nos ha tentado y hemos caído, tal vez. El poder, el tener, el placer, lo que el diablo quería hacer con el Señor. Reconociéndolo o no, porque si de alguna manera la palabra dice, si usted es el Hijo de Dios, bueno, de alguna manera era retando también a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, a que actuara según su naturaleza humana. Y la palabra lo dice, nosotros somos semejantes a Dios, nuestra naturaleza es igual, menos en el pecado. Esa es la gran diferencia que hay en esta cita bíblica con respecto al actuar del Señor. De alguna manera, él siempre lo va a sustentar con la palabra de Dios. Está escrito, lo dijo una vez, por segunda vez está escrito, y por tercera vez el diablo es el que se la muestra y le dice, está escrito, que si el Hijo del Hombre bajará a los ángeles, recibirá y no permitirá que la piedra tropiece su pie. Entonces, ese mismo demonio conoce hasta la misma Sagrada Escritura, conoce el actuar de Dios, conoce el actuar del ser humano al derecho y al revés, de tal manera que somos a veces objetos de un juguete, nos convertimos en un instrumento de él y caemos fácilmente. Mire, muchas veces nos damos cuenta ya cuando hemos tropezado, hemos caído, que, ay, fue madre, esto fue una tentación. Esto fue el obrar del demonio que hizo en mi vida y caí. Y no nos damos cuenta muchas veces, sino cuando pasa, cuando sucede. Entonces, Dios nos da ese ejemplo, el Señor Jesucristo a través del desierto. Es un lugar en el cual nosotros debemos encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios, pero siempre a través de la oración. Siempre a través de ese encuentro personal con Él, a través de la oración. Y de alguna manera, el demonio cuando ataca una vez, ataca dos veces y nos resistimos a esos ataques de Él, como dice la palabra, en un momento se alejará, se irá y dejará de molestarnos y lo podemos experimentar de esa manera. Amén. Amén. Sí, me hizo falta. ¿Felicita está por ahí? Sí. No, pero no quiere hablar. Sí. ¿Sí? Ah, Felicita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué he aprendido de este
de esto que hemos leído. Dios siempre nos muestra que todo lo podemos lograr si estamos sujetos a Él, si no dudamos en ningún momento de las maravillas que Él hace en nosotros. Siempre está pendiente de nosotros para que no nos aceche tanto la tentación, pero para nosotros poder conservar eso que nos da nuestro Dios es seguir la palabra, guardar los mandamientos y estar firmes en Él y reconocer que caímos. No es que caímos y no pasa nada. Entonces, cuando uno reconoce sus pecados y sus tentaciones, mi Dios a uno lo perdona y lo sigue acompañando y le sigue dando la fortaleza, pero esa fortaleza, por experiencia propia, la he logrado es uno leyendo la palabra. Eso a uno lo fortalece muchísimo. Cuando su merced lee la palabra, usted siente lo que Dios le quiere decir. Y ahí está el modo de vivir, cómo ser fuertes y aprender a sobrellevar esas tentaciones tan grandes que nos ofrece la vida, lo que dice nuestro hermano Mauricio, por las tentaciones del poder, del trabajo, del dinero, tantas cosas que usted cae en el pecado pues porque es débil, pero esa fortaleza la tenemos que aprender es de Jesucito, que Él fue fuerte en tantas cosas que vivió. Gracias, Felicita. Bueno, hermanito, nos vamos al segundo punto, porque ya nos está cogiendo un poquitico el tiempo. El segundo punto nos pregunta, ¿qué huellas me han marcado en mi vida? ¿Qué huellas me han marcado en mi vida? O sea, aquí nos salimos un poquito del contexto y vamos a irnos más a nuestra vida como personal, en lo vivido. ¿Qué huellas me han marcado? ¿Quién quiere compartir? Si alguien quisiera dar una opinión sobre esto, ¿qué lo ha marcado en su vida? Jorgito, ¿qué te ha marcado a ti en tu vida? Estaba hablando de eso justamente en estos días con mi hermana y nos hablábamos acerca de los valores. Y pensando en los hijos, cómo le enseño, o sea, de dónde vienen esos valores para enseñarle a ellos. Entonces, ahí viene la respuesta, de lo que han sido la familia, los padres y mis abuelos. Fueron personas honestas, con valores, y no es que lo cojan a uno a decirle, mire, esto se hace así, se hace así, se hace así, no, pero han sido el ejemplo y han dejado esa huella en nosotros, en este caso en mí, han dejado esa huella para seguirla y ser como ellos en ese aspecto, con personas con valores. Gracias, Jorgito. Necesitas. Pues acotando lo que dice Jorgito, el compa, creo que igual me trae el recuerdo de cuando mi padre, que en paz descanse, me hablaba de la honestidad, de la transparencia, la verdad y la justicia o de fraude o la mentira. Vea que esos valores hoy en día, ese caminar de cuando antiguamente los papás le hablaban a uno, esas huellas, yo creo que hay veces yo me recuerdo cuando yo estaba pelado y él le hablaba a uno, algo quedó en el subconsciente de uno y de las palabras que yo me acuerdo, de las frases que yo me acuerdo que me dijo Ferchito el día del velorio de mi padre, dijo, César, yo no conocía a tu papá, pero verte a ti, ver a tu papá. Para mí, creo que esa frase de Ferchito, a mí no creo que todavía lo tengo
en el recuerdo y fueron unas palabras muy bonitas. Y para mí, pues, qué bonito uno como hijo poder transcribir esas huellas del papá y poder que el papá vea reflejada en el hijo las mismas huellas que él quiso dejar, y creo que lo que dice Jorito igual, uno quisiera que nuestros hijos siguieran esas mismas huellas y lograr también infundir lo que son los principios de nuestra religión, así como mi papá decía. Y otra huella, mi viejo, que yo llegaba a la casa siempre por las tardes. Cuando yo llegaba a la casa insofacto en las tardes, 5:30, 6, él estaba haciendo su Santo Rosario. Hasta el último día lo hizo el día antes de fallecer, mi viejo hizo el Santo Rosario. Entonces son huellas que uno lo dejan marcado, y son esas huellas de educación, de los preceptos, y de que nos inculcaron lo de nuestra iglesia, y de tener ese temor de Dios y de seguir los caminos de Dios. Esa es una de las huellas de la educación de padre e hijo y lo que hemos de transmitir a nuestros hijos, José. Gracias, ahorita. Cecita. Orlandito. Bueno, ¿qué huella me ha dejado la vida a mí? Pues, como dice César, esos valores que le inculcan a uno los padres, ¿no? En el caso mío, pues, yo perdí a mi papá a los 5 años, pues, uno todavía no tiene como esa claridad, como esa educación. Pero tuve una mamá que hizo el papel de papá y de mamá, y entonces la huella, pues, ese afán de conseguir uno el dinero fácil cuando está en su juventud, ¿no? Entonces ahí es donde uno se ve uno en todas las tentaciones. El demonio lo tenta a uno a cometer varios errores solo por lo que decía Mauricio, por tener uno el poder, el placer. Entonces de pronto, ahorita ya que uno ya está más sentado, ya tiene más experiencia uno mira cómo esta juventud quiere de una vez empezar por lo alto. No quieren empezar, como decían los papás de uno, de grano en grano se va llenando la barriga la gallina. Entonces quieren empezar ganando millones y consiguiendo de la fácil. Entonces de pronto esa huella que me dejó a mí, es que uno en esa búsqueda en ese afán de conseguir uno dinero o algo, se llena de muchas tentaciones uno, y ahí es donde cometen los errores. A buena hora, ¿verdad? No conocí, por ejemplo, este grupo o algo para enmendar y para uno dar ejemplo, ¿no? Yo doy ejemplo a mis hijos con mi actuar. Entonces, de pronto, esa es la huella grande que tengo yo. Gracias, Orlandito. Nile, ¿qué huella te ha marcado en tu vida? Bueno, yo creo que pues hay varias, pero una que tengo muy, muy presente es la laboriosidad que me enseñó mi mamá. Ella siempre de pequeño nos acostumbró a que lo que hagamos lo hagamos bien, lo hagamos con amor, y nos exigía mucho en nuestras actividades con respecto a la calidad. Y eso me ha marcado porque en mi vida universitaria y profesional siempre ha sido como un impacto la forma como yo actúo en lo que tengo que hacer, ¿sí? Un impacto positivo para los demás. Entonces pienso que es una huella que ha dejado mi mamá en mí. Desde pequeña me fue formando en eso, y yo me lo gozo, yo me lo disfruto. Cuando tengo que hacer algo, de hecho, pienso que a veces gasto demasiado tiempo porque lo quiero hacer tan bien que busco todas las herramientas posibles, busco todas las formas posibles de hacerlo para que quede impecable, para que la persona que lo vea, que lo lea, que lo reciba, de amor en ese trabajo que se hizo. Entonces, para mí, esa es una de las huellas que más me ha marcado y que tengo ya impregnado en mí. Gracias, Nile.
Y me falta el pensante que lo ve ahí pensando. Rigo. Ya me olvidaron. Ay, De las huellas. Oh, han sido muchas. Yo creo que en la vida son muchas las huellas, positivas y negativas, que lo marcan a uno. Muchas huellas negativas le hacen a uno llevar un giro hacia lo positivo. Por algo dice que todo lo que Dios permite es para mejorar. Por mencionar algunas, el hecho de haber tenido un tío que me obligara a ir a misa los domingos es una huella que marcó, que después con los años me di cuenta que eso fue importante para mí. El haber tenido una madre que me sacó adelante y me dio estudios lavando y planchando ropa, pues me llevó a valorar el trabajo mío y el trabajo de los demás. El haber sido papá, después de haber hecho un plan de vida, un proyecto de vida, y el haber sido papá en el tiempo en que yo lo había pensado, esa experiencia es una huella grandísima, positiva. Bueno, luego el haber conocido a mi esposa es otra huella gigantesca. También el conflicto que viví en algún momento en mi hogar es una huella grandísima y eso me llevó a algo muy hermoso y es a volverme con mayor fuerza hacia Dios. Son muchas las huellas que uno pudiera mencionar y recordar. Decía yo a mi esposa, son muchas huellas negativas y positivas, pero de las positivas uno se alegra, uno se emociona, uno las hace con mayor gusto. Sin embargo, debemos reconocer que muchas huellas negativas en nuestra vida han fortalecido nuestro carácter, nos han acercado quizá más a Dios, nos han enseñado mucho más ese amor de Dios. Si nosotros no hubiésemos estado en algún momento en alguna situación negativa, no estaríamos tan enamorados de Dios, de ese amor que Él nos prodiga cada día. Laura, ¿tiene alguna opinión? No. ¿No tiene huella? Tengo huellas que me han dejado mi familia, claro. Todas las personas tenemos huellas desde chiquitos. Así como este payán que estábamos ahorita hablando de eso. Son huellas buenas y también huellas malas que desde pequeños nos han marcado. Me gusta mucho recordar todas las cosas que mis papás me enseñaron, que mi abuelita paterna, mi abuelita Julia también me enseñaba, cómo más que todo mi abuelita nos guió a mi hermana y a mí a salir adelante, a no quedarnos estancadas y ser profesionales, ¿sí? Eso es una huella que me marca mucho. Por ella fue que nosotros salimos adelante. Me alegra también haber crecido con mis padres juntos, con mamá y con papá, porque pues hay muchas familias que de pronto eso les marca a los niños porque no tienen a su papá o no tienen a su mamá. Yo afortunadamente sí tuve a mis papás hasta cuando yo salí de la casa. Y muchas más, el hecho de tener a mis niñas también, eso también me marca como madre, de querer hacer muchas cosas por ellas, de querer que ellas tengan algo que valorar. No, son muchas huellas para enumerar. Gracias. Gracias, Laurita. Felicita. A ver, qué huellas. Pues por parte de mi madre, pues también, mi mamá también nos ha creado pues valores, pues porque me pasó lo mismo que al mono, pues también me quedé sin papá y mi mamá pues hizo de papá y mamá. También ha sido una mujer guerrera,
pues estando ella sola, podernos criar a todos y siempre mostrándonos pues de que uno debe ser honesto, de que todo se logra es de las manos de Dios. Pues con mis hijas he tratado de llevar cosas que he aprendido de mi madre, el amor entre mis hermanos, es una muy buena relación. De lo poco que tenemos compartimos unos con otros y pues hemos tratado de vivir como en unión familiar. Y esas son las huellas. Igual, pues en el transcurso de la vida, lo que decía Rigo, han habido muchas cosas malas, pero también han sido muchas cosas buenas. Y todo, pues las cosas malas las hemos logrado sacar, pues siguiendo de la mano de Dios, que es el único que lo sustenta a uno y le alegra a uno la vida, es solamente Él. Gracias, Felicita. Bueno, vamos a irnos a un momento un poquito más profundo. Nosotros tenemos huellas buenas, como lo decía Rigo, y huellas malas. Vamos a traer a nuestra mente esas personas que nos han dejado huellas buenas y huellas malas. Las vamos a tener ahí en nuestra mente, vamos a traerlos a Él, vamos a pedir al Espíritu Santo cuáles son esas personas que nosotros tenemos de esos recuerdos, de esos mensajes buenos, de todo aquello que nos han ayudado para nuestra vida personal. Y también esas personas que no han sido buenas con nosotros, que no han traído una enseñanza buena y que ha sido una dificultad para seguir de pronto nuestro proceso, nuestro proyecto. Entonces los vamos a tener a ellos ahí, de pronto escribámoslos, si de pronto, pero antes de eso, vamos también que nosotros hemos dejado una huella en alguna persona. También la vamos a escribir y nos vamos a poner en disposición en este momento y vamos a orar por esa persona que a nosotros nos dejó esa huella buena, esa huella mala, y por esa persona a la cual nosotros le hemos dejado algo en su vida, le hemos dejado una marca en su vida. De pronto hemos cometido una falta con esa persona y hemos dejado una huella mala. De pronto nosotros inconscientemente hemos herido a alguna persona y lo hemos marcado con esa huella. Y somos conscientes de eso. Entonces, vamos a pedirle en este momento, vamos a ponernos en disposición de oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento, que nos ilumine en este encuentro de oración. Cerramos nuestros ojos. Si podemos, abrimos nuestras manos para que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos ayude a fortalecernos en oración, así como hoy esta palabra de Dios que el Señor nos regala de ese encuentro en ese desierto, de ese encuentro que tuvo con ese personaje que conoce muy bien la palabra de Dios y que tú te defendiste con palabra de Dios, para que nosotros aprendamos en que tenemos que enfrentarnos a este mundo es leyendo tu palabra, para que nosotros podamos defendernos con tu palabra, porque tú tienes ahí palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Jesús, ven en este momento, envía tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que nos siguen en las redes sociales. Ven, Santo Espíritu de Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces el corazón de Miguel, tú conoces el corazón de Jorge, de Mauricio, de César, de Fernando, de Orlando, de Laura, de Rigo, de Felisa. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces lo más profundo y las heridas que tiene ese corazón, Señor. Tú conoces cada momento, cada huella que han afectado
el corazón de cada una de las personas que están aquí presentes y los que nos están siguiendo. Señor, tú los conoces. Tú conoces tu vida. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, ilumina tus corazones. Ven, Santo Espíritu, Señor, a guiar, a limpiar, a sanar. Tenemos muchos dolores de muchas personas que nos han herido, nos han hecho daño, Señor. Ven y sana cada uno de nuestros corazones. Ven y libera, Señor, ese rencor, ese odio. También por tanta ira, tanta rabia y pronto tanto resentimiento, nosotros nos enfermamos y tenemos enfermedades de tensión alta, dolores de cabeza, de estrés, Señor. Todo eso, Señor, te lo pido por intercesión tuya, con el poder que tú tienes, Señor, que quites todos esos dolores, todas estas dolencias, todas estas enfermedades, Señor, con el poder que tú tienes, Señor. Bendito sea, Señor. Ven en este momento, Santo Espíritu, y limpia y sana y purifica a cada uno de nuestros hermanitos que estamos aquí en este encuentro de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy permitiste que viéramos un camino más contigo, Señor. Ese caminar contigo, con Jesús, de tu vida, cada una de tus enseñanzas, Señor. Gracias por tener y enviarnos a tu madre, a Mamita María. Gracias, Mamita María, por interceder por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras peticiones, por cada una de nuestras aflicciones, por todo aquello que nosotros estamos pidiendo y que estamos a todo momento orando por cada una de nuestras peticiones, Señor. También te pedimos, Mamita María, que interceda por cada uno de nosotros, por todos estos pecados que hemos cometido contra tu Hijo. Que nos perdone y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, de nosotros personalmente, de mí, de mi familia, de mis hijas y de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo, Señor, para que tú, que conoces el corazón, que conoces cada flaqueza, cada debilidad de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia de cada una de esas cosas que podamos haber cometido y que nos separan de ti. Señor, sabemos que tú nos amas, sabemos que tú eres un Padre misericordioso, sabemos que somos unos hijos indignos de tenerte, Señor, pero estamos aquí aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de cada una situación, de cada una de tus citas bíblicas. Estamos aquí presentes, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das, por el alimento. Te agradecemos porque tú estás presente en todo momento, acompañándonos en lo bueno, en lo malo, en todo lo que estamos haciendo, Señor. Tú estás ahí presente. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Gracias por todo esto que tú nos das. Gracias por esta cuarentena que tú nos tienes en estos momentos, Señor, y poder nosotros reunirnos, así sea por este medio, Señor, para poder llevar tu palabra a cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor. Mamita María, intercede por cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Santificado sea nombre. tu nombre. Venga Venga a a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase Hágase tu voluntad. como en el cielo. Tierra como en el cielo. Danos Hoy pan de cada nuestro día. pan de cada día. Nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos al perdonamos que a nos los que nos ofende. ofenden. No nos dejes No caer dejes en caer en tentación, tentación. líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, te entregamos a cada una de las personas que nos han dejado una huella, buena y mala. Esas personas tú las vas a traer a tu mente y vas a decir el nombre de esa persona para que Mamita María nos ayude a que interceda por cada uno de ellos y nos lleve hasta su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que Él haga su obra en cada uno de ellos. También
ponemos a esa persona a la cual nosotros hemos dejado una huella. Puede ser una huella buena o mala también que podamos haber hecho con esa persona. Se la vamos a entregar también a Mamita María para que se la lleve a su hijo. En este momento, Mamita María, te entregamos a cada una de estas personas que dejaron una huella en cada uno de nosotros, Señor. Te la entregamos, Señor. También te entregamos esa persona a la cual nosotros dejamos una huella o hicimos algo malo con esta persona, Señor. Te la entregamos, Señor. Te entregamos también esa persona que nos hizo daño, esa persona que nos vivió, esa persona que nos dañó la paz. Te la entregamos a ti, Mamita María, para que tú lleves todo esto ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres eres entre todas las las mujeres. mujeres, el fruto de tu vientre, Jesús. Es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer una oración de la noche. Te adoro, Dios mío, te amo de todo corazón. Te doy gracias por haberme creado, hecho cristiano y conservado durante el día. Perdona el mal que hoy he cometido y acepta el bien que haya podido hacer. Protégeme durante el sueño y líbrame de todo peligro. Tu gracia esté siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Amén. Amén. Visita, Señor, esta vida Amén. nuestras habitaciones y aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y que nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la paz del Con Señor su Con su espíritu. espíritu. Con tu espíritu. que nos regale tu santa bendición del Padre, del Hijo, Padre, del Padre, Hijo, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, Pone video. vamos a poner el videíto. En tu corazón.